9:36 de la mañana y seguimos en el estudio con Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional, exministro del Trabajo, sindicalista. Además, es el vicepresidente de la clase obrera del PCV. Además, Francisco, has tenido la oportunidad de ser miembro de la delegación del gobierno venezolano en las mesas de diálogo. ¿Barbados se murió o está en el congelador? Bueno, fíjate, nosotros nunca hemos tenido discriminación de ciudades o de lugares para dialogar. La verdad es que la orientación del presidente Maduro, que es un campeón en términos de diálogo, ha sido que se dialoga donde sea y con quien sea, siempre poniendo por delante los intereses de nuestra República Bolivariana de Venezuela. De manera que Barbados, Ciudad de México, donde sea, nosotros estamos ya listos para retomar cualquier proceso de diálogo en el momento que se indique y, bueno, para empezar, el presidente ha convocado un gran diálogo nacional, inclusivo e incluyente, que, bueno, en nuestro caso comenzará por un congreso el mes próximo, en octubre, un congreso amplio con todos los movimientos sociales y también donde se van a incorporar las fuerzas de todos los partidos políticos que quieran participar allí. En paralelo también se siguen dando, digamos que, escenarios de diálogo que son un poco más de carácter privado, no secreto, pero sí privado, como los que se desarrollan en grupos como el grupo de Boston, y están planteados allí actividades diversas también. Nosotros en particular estamos convencidos de que en Venezuela para esta época y para las que vengan va a seguir haciendo falta mucho diálogo, mucha necesidad de ponernos de acuerdo, mucha necesidad de seguir transitando hacia donde nos toca como país. Por ejemplo, yo quería hacerte referencia a una necesidad que tenemos nosotros, que yo creo que la hemos venido alcanzando incluso a veces sin darnos cuenta, ¿no? Sin tenerlo de forma cierta como meta. Hemos venido alcanzando lo que yo llamo la independencia y la soberanía en términos electorales. Nosotros tenemos que dejar de ser colonia electoral de otros países. O sea, cuando aquí los venezolanos votemos, tenemos que hacer respetar nuestra decisión los venezolanos, sin importarnos lo que diga nadie en ningún otro lado. Adelantando, ¿vale? Porque yo iba a preguntarte justamente porque además ayer en el marco de su programa semanal, el presidente le dio espacio a Samuel Moncada, que hizo una extraordinaria Lo hizo en la Asamblea Nacional también, sí. Que hizo. Yo tuve la oportunidad de presenciar su exposición en la Asamblea Nacional. Hago público que lo estoy invitando a que venga al programa, así que espero que tengamos a Samuel Moncada. Por estos días tiene una agenda, yo lo vi ayer. Sí, yo sé que la tiene muy apretada, pero igual le estoy pidiendo que haga un espacio porque me parece bien importante explicar con detalle este tema, ¿no? Es un estudio muy completo el que ha hecho nuestro embajador Samuel Moncada. Porque además demuestra que, bueno, nosotros escuchamos a la señora María Machado decir varias veces que durante años se han preparado para esto. Esta investigación de Samuel Moncada le da mucho sentido a esa preparación, entre comillas, de años que anuncia esta señora y este sector extremista de la derecha venezolana, que ha sido siempre amigo de soluciones no electorales. Y pone, bueno, es muy claro la intención de esta de declarar Venezuela un estado fallido al final. Creo que es el ataque, minar las bases de credibilidad de las instituciones venezolanas y particularmente del Consejo Nacional Electoral. Yo sigo repitiendo, porque creo que hay motivos para hacerlo, que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo. Lo tiene, está certificado. Y bueno, lo que yo quería decirte es que tenemos el mejor sistema electoral, tenemos a un pueblo que tiene en su genética republicana la democracia sembrada para siempre. O sea, aquí no nos calamos nunca más en la vida un dictador. No lo vamos a tolerar nunca más. Entonces, por eso yo te decía que en esta oportunidad, con este último proceso electoral presidencial, nos estamos ganando la independencia y la soberanía electoral que en algún momento ha venido siendo intentada de colonizar
por otros países. O sea, ya aquí prácticamente nadie pide permiso para venirse a meter en los asuntos venezolanos, y a eso se le está poniendo fin, y a eso hay que ponerle fin de forma definitiva. Aquí, en el futuro, las decisiones que tomemos los venezolanos se acatan y se respetan en Venezuela. No necesitamos ninguna bendición ni visto bueno de ningún observador, ni ninguna opinión de ningún otro presidente de ningún otro país, llámese como se llame, sea amigo o no tan amigo. Nosotros somos, en términos de democracia, bastante adultos, bastante mayores, digamos, como país, como nación, y como te digo, siendo nosotros genéticamente democráticos, defensores de la democracia como sistema de gobierno, siendo nosotros un pueblo maduro, no tenemos la necesidad ni el deber de esperar que vengan a opinar por nosotros sobre las elecciones. Nadie opina cuando hay elecciones en Estados Unidos si estuvo bien o no estuvo mal. Nadie opina en Colombia, nadie opina en Brasil. Elecciones programadas en todo el mundo. Buena parte de ellas ya se han hecho y ninguna ha concitado tantos titulares y tantas opiniones y tanta generación de contenido en redes sociales como la elección venezolana. Bueno, por eso es que hay que decirle al resto del mundo que muchas gracias por su interés en Venezuela, que podría expresarse de otra manera, por ejemplo, trayendo inversiones desde esos países para acá, y que en términos electorales y democráticos nosotros ya sabemos cómo elegir, y nosotros hacemos respetar las decisiones que tomamos en nuestro país entre venezolanas y venezolanos, y no aceptamos más intromisiones. De ahora en adelante, independencia y soberanía también en términos electorales, porque somos una nación libre, soberana, autodeterminada, y aquí manda el pueblo venezolano, no mandan los gobiernos de otros países. Eso es un tema importante que creo que también habrá de ser objeto de no pocos diálogos con los diversos sectores, porque se trata de un interés nacional, de un interés de la República. La República no puede estar pendiendo de una opinión o sometida a zozobra porque tal o cual gobernante de tal o cual país diga tal o cual cosa. Aquí la decisión que se toma en Venezuela entre venezolanos y venezolanas es la que vale y es la que se hace respetar, y no debe importarnos en el futuro lo que diga nadie en ningún lugar del planeta. Ahora, Francisco, yo quiero retomar el tema del diálogo, particularmente en el sector laboral, porque ahí, de hecho, entiendo que sigue funcionando una mesa de diálogo social que en principio la auspició la OIT, pero que se ha mantenido en el tiempo. Y bueno, tú me disculpas, pero que uno que tiene ya unas canas y que vio otros momentos de la historia de este país, me recuerda mucho eso a la tripartita. ¿Eso es una tripartita? Bueno, no, en el concepto podría verse así porque están los empleadores, están los trabajadores, están también la representación del gobierno, en este caso de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y podría verse así, pero en términos de OIT se ha denominado diálogo social porque tiene una característica de más amplitud e incluye otros actores e incluye otras perspectivas de las nuevas formas o los nuevos modelos de trabajo que existen en el planeta Tierra. Nosotros en particular en Venezuela hemos visto delante de nuestros ojos y de nuestras narices ver cómo ha crecido, por ejemplo, el mundo de los emprendimientos, que son situaciones de trabajo o modos o modelos de trabajo que no son los tradicionales, no son los ortodoxos. Entonces, por eso cuando se habla de diálogo social, se habla no solo de las formas clásicas de relación empleado-obrero y gobierno, sino que también se incluyen las otras formas y sobre todo se revisan los temas que influyen en los modos de producción también, que influyen en las formas de desregularización, y todo eso se discute de la manera más adecuada dentro del más absoluto respeto. Aquí en Venezuela tiene muy buena salud el diálogo social, lo puede certificar Fede Cámaras con el presidente Adán Celis, que está actualmente como presidente de ese organismo y que participa personal y activamente, lo puede certificar también nuestro colega parlamentario Orlando Camacho de Fede Industria, lo puede certificar también Picela, de todas las organizaciones gremiales de los empleadores. Allí tienen espacio, hacen vida, opinan, participan activamente, igual que las centrales sindicales, todas activas, todas participan, todas opinan. Y en este caso el gobierno, bueno, con el acompañamiento de la OIT, que ciertamente ha prestado una facilitación importante. La OIT progresivamente ha dejado de ser un arma para atacar a Venezuela y progresivamente se ha convertido en una ayuda para propiciar el diálogo. Porque antes se decía en la OIT que el gobierno no quería dialogar, que el gobierno quería imponer, y nosotros fuimos a la OIT mandados por el presidente Maduro, 2017, lo recuerdo yo, estaba como ministro del Trabajo por primera vez, y le dijimos al entonces director general que nosotros veníamos como gobierno y que le pedíamos a él que invitara a los empleadores y a las centrales sindicales
para que dialogaran, porque en Venezuela no se sentaban y él lo hizo y por cierto no acudieron en esa oportunidad. Y nosotros dijimos, bueno, está claro que no es el gobierno el que se niega a dialogar, el gobierno quiere dialogar. Cuando se dio la oportunidad y este director actual, Gilbert Humbo, ha sido también una persona que ha entendido y ha ayudado mucho. Y Gilbert Humbo ha enviado incluso delegaciones desde Ginebra, donde está la oficina principal de la OIT, y desde Lima, donde está la sede para América, y han sido, digamos que, testigos de todo lo bueno que es el diálogo social en materia de trabajo que se ha dado entre los actores principales y protagonistas, las centrales de trabajadores, el gobierno que apoya al trabajo y a la producción, y los sindicatos que están, por supuesto, siempre en la defensa de sus derechos y de garantizar que no haya flexibilización o desregularización laboral, que no haya explotación laboral, sino que todo el mundo esté produciendo, pero con las condiciones adecuadas, teniendo siempre por delante la característica de ser humano que tiene el trabajador o la trabajadora. Por encima, como es nuestro concepto, como es nuestro criterio en el socialismo, por encima la razón del ser humano que la razón del capital y de la producción de riqueza. Les recuerdo nuevamente que estamos conversando con Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Ha sido ministro del Trabajo y también es el vicepresidente de la clase obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Francisco, volviendo al planteamiento de la ley laboral antibloqueo. La ley antibloqueo, que se aprobó también en la constituyente, contempla la excepción de algunas normas y el establecimiento, por ejemplo, de la confidencialidad para quienes invierten en Venezuela. Por mencionar dos aspectos, la ley laboral antibloqueo pudiera hacer excepciones a mecanismos establecidos en la ley del trabajo en función de proteger el ingreso, de mejorar el ingreso de los trabajadores. Sí, bueno, ese es su objetivo principal, como ya lo hemos dicho. Y teniendo el carácter orgánico, es decir, estaría a la par incluso de la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. De manera que allí, con el debate con la gente, digamos, con los obreros, con la clase obrera venezolana, con las trabajadoras y los trabajadores, y también con los empleadores y empleadoras, se identificarán, se crearán, se parirán, se inventarán, como ya hemos inventado, y por cierto hemos acertado, porque aquí estamos todavía, no nos han liquidado como pretendían liquidarnos. A Venezuela la pretendían exterminar literalmente, ¿no? No lo han logrado y no lo lograrán, porque hemos tenido un pueblo sabio que ha creado mecanismos para seguir adelante y para sobrevivir y para vencer el bloqueo y las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, así también está previsto que se haga en términos de esta ley orgánica laboral antibloqueo, que nosotros podamos entre todos construir los mecanismos para revitalizar algunos conceptos y algunas disposiciones de la ley del trabajo que se desdibujaron producto del acoso y el agravio y la agresión contra la República que se expresa por vía del bloqueo y de las sanciones de las llamadas, como se llaman, pues medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuándo se anunciará ese cronograma de consultas de la ley? Los próximos días. Ahora mismo estamos en receso parlamentario, aunque el receso se suspendió y estamos yendo a sesiones. El jueves tenemos una sesión extraordinaria. Significa que el Parlamento, a pesar de que legal y constitucionalmente debería estar en receso, no lo está trabajando, y estamos trabajando leyes importantes. Por ejemplo, la ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares que ustedes saben, Venezuela la vivió con mucho dolor nuevamente. En muy pocas horas pudimos determinar que hay que hacer algo para que definitivamente, permanentemente, hasta siempre se le cierre el paso al fascismo en Venezuela. Que no tenga ninguna posibilidad en Venezuela de venir la gente que odia, la gente que destruye, la gente que mata, a ocupar protagonismos en ninguna posición, ni desde las calles donde seguimos nosotros como pueblos desplegados, y aquí hablo a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela se va a mantener defendiendo desde las calles su derecho a la paz. Y allí no solamente estamos los del Partido Socialista Unido de Venezuela, están también todos los venezolanos y venezolanas que no quieren que aquí se produzca una situación de guerra civil, como parecieran seguirla intentando algunos. Entonces, continuamos derrotando a esta gente violenta que odia y que mata,
continuamos también derrotando a esta gente que ahora se cree dueño del planeta porque tienen satélites en el espacio y porque tienen redes sociales que se compraron con el dinero que no se sabe cómo. Por cierto que a propósito de eso, Elon Musk le está viendo negras en medio planeta, ¿no? Brasil acaba de emitir una suspensión Tiene que de venir. la red X, justamente porque no se quiere someter a las leyes brasileñas. Ya situaciones similares hay en varios países de Asia, en Europa, y hasta Kamala Harris acaba de decir ayer que va a regular X si llega a la presidencia. Es que los países, digamos, los países y los gobiernos de los países y los pueblos de los países del planeta Tierra tienen que pararle el trote a esta gente que ahora se cree dueño del planeta Tierra. Es decir, estos niños de papá y mamá que por tener mucho dinero jugaron a poner satélites en el espacio y jugaron a comprarse las redes, que ahora intentan con esos controlar las mentes de los habitantes de este planeta, los pueblos y los gobiernos de los pueblos de los países de nuestro planeta tienen que cerrarle el paso a esas pretensiones. Y poniéndose de acuerdo todo, se le cerrará un poco el pico a Elon Musk, y poniéndose de acuerdo todo también se le frenará el paso a los que quieren tener robot y no seres humanos en el planeta Tierra. Aquí ya vemos seres humanos que tenemos derecho a vivir en paz y en libertad y a tener nuestro derecho a autodeterminación, que lo defendemos, y a tener nuestro derecho a criterio y a no ser manipulados como ellos intentan hacerlo. En algún momento lo hicieron por vía de las televisoras, ahora lo hacen por vía de las llamadas redes sociales y de las aplicaciones que existen por allí, por donde intentan controlar al mundo. Pero los gobiernos van a tener que actuar y ya están actuando, no solo nosotros, no solo en Brasil, en todo el planeta tienen que darse reuniones sobre esto. Yo me imagino que más temprano que tarde en Naciones Unidas habrá sesiones solamente para discutir cómo es que no va a ser Elon Musk el que decida quién es el presidente en tal o cual país. No nos hagamos ilusiones con Naciones Unidas, porque bueno, si la Asamblea de Naciones Unidas ha aprobado 25 resoluciones condenando el bloqueo a Cuba durante el mismo número de años, y simplemente es como papel para utilizarlo en el baño, y por el estilo, me ha mirado a otro lado con el genocidio que está cometiendo el ejército israelí en la Franja de Gaza, y podemos mencionar dos de los más significativos desde mi punto de vista. Sí, es cierto, pero fíjate, tiene que haber una recomposición del orden mundial. Es decir, cuando se llega a la situación de multipolaridad, y empezaremos a ver, creo yo, de nuevo cómo los gobiernos no tendrán de forma aislada que tomar medidas en contra de estas llamadas redes sociales y de esta gente que intenta controlar el planeta Tierra, porque también en Estados Unidos Elon Musk quiere decir quién es el presidente, y eso por supuesto afecta a la otra persona que no es la candidata de Elon Musk. Entonces por eso se producen este tipo de reacciones, pero eso mismo está pasando, como tú lo dijiste, en países de Europa, está pasando aquí en Brasil, porque es que además hay una cosa importante, que es que se niegan incluso a tener representantes en los países. Entonces, si tú quieres reclamar porque, por ejemplo, hicieron algo indebido, porque en la red donde tú eres el dueño permitiste que se generara una corriente de opinión e influiste para que ciertos ciudadanos fueran a destruir cierto hospital o cierta escuela, entonces tú no tienes dónde reclamarle aquí a los mojos en Venezuela, tampoco en Brasil, tampoco en la mayoría de los países del mundo. Pasan con sus satélites por encima de tu espacio aéreo, pasan por encima, usan el espacio aéreo y tampoco pagan por eso. O sea, tienen publicidad que te la ponen a ver a ti aquí en Venezuela y tampoco le pagan a quien debería en todo caso pechar esas publicidades que ellos facturan, y por eso tienen tanto dinero, porque simplemente no le pagan a nadie en ningún lado, todo lo que hacen se lo cogen es para ellos, y entonces siguen comprando más satélites y siguen creyendo que en algún momento van a ser presidentes del planeta Tierra. Bueno, volviendo un poco sobre el tema de la ley contra el fascismo, que es una de las, se le ha dado prioridad en la agenda legislativa, incluso es parte de la suspensión de las vacaciones parlamentarias. Y tenemos un congreso también antifascista. Bueno, justamente quería preguntarte, Francisco, porque hay algunas voces que asoman que es una ley para ir contra la disidencia, ir contra las opiniones distintas al chavismo. Vuelven a salir algunas voces con aquello del pensamiento único, de borrar la disidencia. ¿Cuál es el objetivo finalmente de la ley? Bueno, el objetivo es muy claro. Aquí en Venezuela
no se le debe permitir el espacio al fascismo. Así, aquí ni aquí ni en ninguna parte, pero en particular en Venezuela se va a legislar sobre ese tema y se va a decir de forma muy clara, incontrovertible e inequívoca. Y si me permites el comentario, Francisco, no es la primera legislación nacional al respecto. Hay legislaciones específicas en países como Alemania, por ejemplo, que hoy en día estén pintadas en la pared es otra cosa. Pero hay legislaciones que, por ejemplo, en la legislación alemana prohíbe a los partidos que se denominen fascistas o nazis abiertamente participación política en términos de participar en elecciones, poner candidatos, etcétera. Sí, pero como tú dices, quedó en algún momento en desuso y empezaron a aparecer nuevas formas, nuevas expresiones que sin decirse fascistas actúan exactamente como un fascista. Entonces, por eso existe el concepto que se maneja en algunos casos de neofascismo y otras expresiones similares. Lo cierto es que en Venezuela a eso se le va a poner fin con esta ley. Y nosotros aquí no vamos a permitir que surja un Hitler o una Hitler, no vamos a permitir que exista un Mussolini o una Mussolini, aquí no va a mandar un Franco o una Franco, como ocurrió en el pasado en esos países de Europa donde el fascismo se expresó de la manera que se expresó, matando a millones de seres humanos. Aquí nosotros simplemente le cerraremos el paso a esas expresiones fascistas y no fascistas y por eso estamos trabajando en la ley. Hay un congreso, tenemos invitados internacionales de varias partes del planeta que va a realizarse aquí en Caracas el 10 y el 11 de este mes de septiembre. Ahora mismo voy a una reunión con nuestro canciller y con nuestro vicepresidente internacional para hablar también un poco de las agendas. Nosotros tenemos sindicalistas que vienen de varias partes del mundo. Recuerden ustedes que el sindicalismo se enfrentó de frente, se confrontó arduamente, duro, en combate directo con el fascismo en Europa en las oportunidades que allí se presentaron. Tanto en Alemania como en España. Así que hay que recordar que en los campos de concentración no solamente hubo judíos, también sindicalistas, militantes comunistas, homosexuales, personas que sufrían alguna enfermedad o alguna discapacidad, puesto que en el ideal nazi las personas que tenían alguna discapacidad no eran dignas de tener vida. Bueno, como te digo, aquí Hitler no pasará, Franco no pasará, Mussolini no pasará y cualquier expresión que se le parezca no pasará. Ya lo vimos aquí. Y no podemos, no vamos de ninguna manera a dejar ni una endija, ni un huequito abierto para el fascismo. Nada. El que tenga ideas fascistas tendrá que irse a refugiar a Argentina con Milei o a otro lado. Pero aquí en Venezuela no queremos fascistas, no queremos fascismo, queremos paz, queremos vivir en libertad, queremos producir, queremos avanzar, queremos crecer, queremos salir adelante. Nosotros, los venezolanos y las venezolanas, trazarnos el futuro que creemos que nos merecemos y al cual tenemos derecho como pueblo libre, soberano y digno que somos. Francisco, quiero agradecerte que nos hayas acompañado hoy en esta extensa entrevista y quisiera en un minuto cerrar con una idea justamente sobre el diálogo, ese diálogo tan necesario. Ese diálogo incluye también a los sectores de los trabajadores, de los empleadores que tienen divergencias de distinto tipo, no solo ideológicas, sino de repente programáticas o de concepción con el gobierno de Nicolás Maduro, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, esto es un diálogo amplio e incluyente, como lo ha definido el propio presidente Nicolás Maduro Moros. Este diálogo tiene puertas abiertas para todos los sectores y nosotros esperamos que, bueno, en el marco del respeto que debe caracterizarnos, se puedan ventilar o identificar, porque los que somos conocedores de la materia de diálogo sabemos que incluso es bueno saber dónde no estamos de acuerdo, para luego encontrar metodologías adecuadas de abordar esas diferencias y de coincidir, encontrar los puntos de donde haya intereses coincidentes. Así no haya en el fondo coincidencia, que haya intereses y de esos intereses identificarlos y trabajar. Aprendí una cosita en el grupo de Boston, Francisco. Con la metodología de Harvard, dijera Pedro Díaz Luna. Gracias, Francisco, por acompañarnos y a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos.